Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hablar respecto a un tema muy importante dentro de la administración de proyectos y es la ruta crítica. Vamos a ver cómo calcularla, además de ver la herramienta utilizada para poder obtenerla. Pero primero hay que considerar que, teniendo en cuenta que todos los proyectos deben realizarse en un periodo determinado de tiempo, o sea, tienen que tener un inicio y un final, pero que comúnmente no conocemos uno de los dos, o sea, no sabemos cuándo debe terminar o no sabemos en qué momento debe empezar. Este, Cuando sucede esto, resulta muy importante para los administradores de proyectos saber cuál será la duración estimada de un proyecto. Y bueno, la ruta crítica sirve precisamente para eso, para determinar el tiempo que va a durar un proyecto. Además, tiene otra utilidad que es para saber cuáles son las actividades críticas o las más importantes de un proyecto. ¿A qué me refiero con actividades críticas? Las actividades críticas son aquellas que, si son afectadas en cuanto a duración, van a provocar que el proyecto dure más de lo que se planeó originalmente, o sea que van a provocar retrasos. Por otro lado, las no críticas son aquellas actividades que, aunque sean alteradas, aunque duren más, no van a afectar la duración del proyecto. En otras palabras, la ruta crítica sirve para saber cuál es la duración de un proyecto y cuáles son las actividades a las cuales se les tiene que dar mayor atención para evitar que el proyecto dure más de lo planeado. Porque mientras más dure un proyecto, más va a costar, hablando de dinero o hablando de cualquier tipo de recursos. Ahora, ¿cómo encontramos la ruta crítica? Bueno, para eso ocupamos hacer un diagrama que se llama diagrama de PERT. Para hacer este diagrama se necesitan tres cosas básicas. Tener la lista de las actividades del proyecto, saber cuál es la relación de precedencia de esas actividades, o sea, cuáles actividades van antes que otras, cuáles no tienen ninguna relación con las demás, o cuáles se pueden hacer al mismo tiempo, etcétera, ese tipo de relaciones, ¿no? Y también necesitamos saber el tiempo que va a durar cada una de las actividades. Si tenemos esos datos, podemos hacer un diagrama de PERT y con el diagrama de PERT podemos determinar cuál es la ruta crítica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagrama de PERT? Vamos a hacer aquí un ejemplo muy básico, simplemente con dos actividades. Ejemplo, dice, actividad A, diseñar folletos para anunciar una conferencia. Y actividad B, imprimir los folletos. Ahí tenemos dos actividades, a una se le da una letra A y a la otra se le da la letra B. Entonces, por lógica, no podemos imprimir los folletos si no se han diseñado. Por lo tanto, decimos que la actividad B, o sea, la impresión de los folletos, depende de la actividad A. ¿Cómo lo representaríamos de manera gráfica? Bueno, pues aquí tenemos el dibujo. Bueno, que aquí dice dos formas, vamos a utilizar únicamente esta, la otra ya la quité de la presentación. Simplemente por cada actividad dibujamos un círculo, dentro del círculo le ponemos la letra o el número que le hayamos asignado a nuestra actividad. En este caso, a la actividad de diseñar folletos le dimos la letra A. Y a la actividad de imprimir los folletos le dimos la letra B. Simplemente lo representamos con un círculo, le ponemos su letra en medio y utilizamos una flecha para indicar la relación. Aquí estamos indicando que B es dependiente de A, o sea, una vez que se termina A, se puede continuar para realizar B. Entonces, esa sería la lógica de un diagrama PERT, pero esta es la forma más básica, porque solamente tenemos dos actividades. Cuando tenemos más actividades se pueden dar diferentes situaciones y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos una relación sencilla con tres actividades, actividad A, B y C. Y podemos ver simplemente interpretando esto, podemos decir que A ocurre antes que B. O sea, para que B se realice, A tiene que haberse realizado. Y a su vez, C precede, o mejor dicho, depende de B. O sea, para que C se pueda realizar,
tiene que haber estado terminada B. Y obviamente para que C se realice también tiene que estar terminada A. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos una actividad A que no depende de nadie, pero tenemos actividad B y C que ambas dependen de A. O sea, para que B y para que C se puedan realizar, A tiene que haber estado terminada. Pero aquí hay una diferencia. Si nos fijamos, B y C no están relacionadas. ¿Qué significa eso? Que B y C se pueden realizar de manera simultánea, si así lo deseamos. No dependen entre ellas, pero sí dependen del anterior, que era A. Y aquí sucede lo contrario. Aquí tenemos una actividad A y B que son independientes, o sea que no dependen una de otra. Si quieren realizarse al mismo tiempo, se pueden hacer al mismo tiempo. Pero después tenemos una actividad C que para que la podamos realizar, tenemos que haber terminado A y también terminado B. ¿Sí? Ejemplos un poquito más complicados serían estos. Aquí, ¿cómo interpretaríamos esto? Bueno, A y B son independientes, no dependen entre ellas. C y D también son independientes, no dependen entre ellas. Pero C depende de A y depende de B. O sea, para que C se realice, tiene que haber estado terminada A y tiene que haber estado terminada B. Y al mismo tiempo, para que D se realice, también tiene que haber estado terminada A y B. Entonces, estas dos son independientes entre ellas, estas también son independientes entre ellas, pero C sí depende de A y B, y D también depende de A y B. Este otro ejemplo, tenemos una situación en la que A no depende de nadie, B tampoco depende de nadie, C y D no dependen entre sí, pero C sí depende de que A esté terminada y también de que B esté terminada. Mientras que D únicamente depende de que B esté terminada. Y por último, este ejemplo, A no depende de nadie, B depende de que A esté terminada, C también depende de que A esté terminada, y por último D depende de que B esté terminada y también depende de que C esté terminada. Esa sería la lógica de este diagrama. Ahora, haciendo un ejemplo, bueno, estas son las condiciones. ¿Cómo se utiliza? Primero, para determinar la ruta crítica es necesario conocer los tiempos de cada actividad. Una vez que se ordenen las tareas del proyecto en un diagrama de PERT, que es lo que acabamos de hacer, y sabiendo las duraciones estimadas, estas se pueden incluir en el diagrama, o sea, le podemos agregar los tiempos a un ladito de los círculos, lo que va a durar cada actividad. Posteriormente se hace una suma de los tiempos de las actividades que forman cada ruta o camino mostrado en el diagrama. El camino con el tiempo más grande será la ruta crítica. Este mismo tiempo será la duración del proyecto, o sea, lo que dure la ruta crítica es lo que va a durar el proyecto. Además, las actividades de la ruta crítica deben ser las que deben tener prioridad de monitoreo y control, ya que su variación provocará cambios en la duración del proyecto. Como les mencioné, mientras más dure un proyecto, más cuesta. Entonces, si nosotros sabemos la ruta crítica, vamos a saber cuánto es lo que estimamos que va a durar el proyecto y al mismo tiempo vamos a saber cuáles son las actividades críticas a las que tenemos que enfocarnos para evitar que la duración del proyecto se nos vaya de las manos. Y vamos a hacer el ejemplo para que quede un poquito más claro. Aquí nos dice determinar la ruta crítica del siguiente proyecto y tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos una serie de actividades que aquí ya las tenemos con una letra para identificarlas. Tenemos las precedentes, estas son las que tienen que estar terminadas para poder hacer las de acá. O sea, para poder hacer A no hay ninguna precedente, no depende de nada. Pero para poder hacer B necesitamos que A esté terminada. Eso es lo que indica esta columna.
Y por último, la duración, lo que va a durar cada una de las actividades, o sea, cada una de las que están acá. ¿Cómo representaríamos de manera gráfica esto? Bueno, vamos ahí. Primero vamos a hacer el círculo de la A. Un círculo, le ponemos su letra y como no depende de nadie, pues va a ser la primerita del dibujo, ¿no? Nos pasamos a la B. Bueno, aquí le puse el tiempo, que son los 5 días. Y ahora sí tenemos B. Dice B depende de A. Entonces ponemos B, le ponemos su flechita para indicar la dependencia. La flechita siempre va a ir en sentido hacia la derecha. Nunca se puede hacer hacia otro lado. Puede hacerse un poquito hacia arriba, hacia abajo, pero siempre apuntando hacia la derecha. Y la duración de la actividad B van a ser 6 días. Pasamos a la actividad C. Dice C depende de A y dura 3 días. Entonces graficamos C, ponemos su dependencia, la flechita, y aquí está su duración, 3 días. Ya llevamos 3, nos pasamos a la D. Dice D depende de B y dura 8 días. Aquí tengo B, entonces D la voy a poner por acá. Aquí la tenemos D, su flecha de dependencia, aquí está, y la duración 8 días. La siguiente sería la E, dice E depende también de B y dura 6 días, entonces esta la puedo poner por aquí. Ahí está, E depende de B y dura 6 días. Después pasamos a la F, que depende de C y dura 8 días, entonces la graficamos aquí, depende de C y dura 8 días. Y ahí, si se fijan, ya se va formando nuestro diagrama. Nos falta G, que dice que depende de D y dura 3 días. Entonces acá está D, la G la podríamos poner por aquí. Aquí está G, su dependencia con D y la duración 3 días. Y por último tenemos la H, que la H depende de la E y de la F, depende de 2 y dura 7 días. Entonces, ¿dónde pondríamos la H? Pues la podemos poner por aquí. Y dice de E y de F. Aquí está la dependencia de E. Aquí está la dependencia de F. Duración 7 días. Aquí están los 7 días. Listo. Así es como se hace el diagrama. Ya lo tenemos. Ahora, con este dibujo podemos determinar cuál es la ruta crítica. Pero resulta que tenemos 3 rutas. En realidad hay 3 caminos para llegar al final. Que serían el que está por arriba. Déjenme lo marco. Por ejemplo, este sería una ruta. ¿Sí? Entonces, llegados a este punto, tenemos que ver cuántas rutas existen. Y tenemos que hacer una sumatoria del tiempo que dura cada ruta. Por ejemplo, esta es la primera ruta. Y la sumatoria sería la suma de lo que vale A, más lo que vale B, más lo que vale D, más lo que vale G. Eso me daría un total de 22 días esta ruta. Pero tengo otras 2 rutas. Vamos a marcarlas. Esta sería la segunda ruta. Por aquí, sigue para acá y luego baja. Sería A, B, E y H. Sería una segunda ruta. Pues igual hacemos la suma y me daría 5 más 6 más 6 más 7. Un total de 24. Y tenemos por último una tercera ruta, que sería la de abajo, esta. Y aquí termina. Entonces, igual aquí repetimos el proceso, hacemos la suma A más C más F más H. Me daría un total de 23. Entonces, aquí tengo yo 3 rutas. ¿Cuál es la ruta crítica? Bueno, la ruta crítica siempre va a ser la que dure más tiempo. Esa va a ser la que va a determinar cuánto va a durar el proyecto. En este caso, la ruta 2 fue la que duró más, duró 24 días.
Por ende, nosotros podemos decir que la ruta crítica es esta, A, B, E, H. Estas 4 actividades son las más importantes de mi proyecto. Son las actividades que yo no debo dejar que tarden más, porque mi proyecto no va a durar 24, sino que se va a ir a, pues depende de lo que tarden las actividades, ¿no? Entonces yo estimo que van a durar 24 y tengo que enfocarme en que estas actividades no duren más que eso. Las otras no son críticas porque duran poquito menos, 22 y 23. O sea, si alguna de estas actividades se retrasa un poquito, pues igual y brinca. Por ejemplo, estas puede que dure 23 si se retrasara, pero sigue sin ser la crítica porque la de 24 todavía dura más. ¿Sí? Por eso es que estas no se consideran críticas, porque aunque se retrasen poquito, el tiempo total del proyecto va a seguir siendo 24. Entonces, por eso es que esta se considera como la ruta crítica. Y esa es la lógica de este diagrama. La ruta crítica, pues para eso nos sirve, para encontrar cuánto es el tiempo que duraría mi proyecto, para ver cuáles son las actividades indispensables a las cuales tengo que enfocarme para que no se me vayan de las manos y para que no duren más de lo que originalmente se planeó. Por ejemplo, aquí D, G, C y F son actividades no críticas, o sea que si se tardan un poquito más de lo que está planeado, no me va a afectar, a menos que se tarden demasiado, ¿no? Y que se brinquen y que ya tarde más que la de 24, ¿no? Pero sí ya serían situaciones más especiales. Entonces, así es la lógica de la ruta crítica y así es como un administrador de proyectos puede determinar cuánto estima que va a durar un proyecto teniendo únicamente la fecha de inicio o la fecha de terminación. Pero ocupa estos datos: actividades, duración de las actividades y el orden en que se tienen que realizar esas actividades, la dependencia. Y pues eso sería todo lo referente a este tema de la ruta crítica.